Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a todos aquellos que se han ido conectando conforme íbamos avanzando en la oración. Damos la bienvenida a Viviana, a Elsa, a Josué desde Nicaragua. Dios le bendiga. A Elcita desde Suiza. Tenemos a Robin. Bienvenido a Robin. Aleluya. Gloria a Dios. A esos hermanos que se han ido conectando, a Lidia Silvia. Dios me lo bendiga grandemente en este tiempo de Shabbat. Día 2 de mayo, un día más hacia ese tiempo de final de confinamiento, donde pronto podremos volver a congregarnos, aunque tomando medidas, pero sabemos que esto tiene fecha de caducidad y que pronto estaremos nuevamente juntos, abrazándonos y gozándonos delante de la presencia de Dios, danzando, cantando himnos de alegría para nuestro Rey. Amén. Vamos a continuar con el libro de Ruth. Yo espero que estén disfrutando tanto como yo y que puedan sacar esas enseñanzas para su corazón. Estamos en el segundo capítulo del libro de Ruth. Y en este segundo capítulo vimos otro símbolo en la vida de Ruth. Ruth representa a la iglesia. Ruth representa a esa iglesia en general, a la iglesia gentil, a la iglesia en la cual entraron en el pacto por la gracia, por la misericordia y por la fe en Cristo Jesús. Vemos otro símbolo, que Booz es un símbolo de Jesucristo y Ruth es un símbolo de la iglesia. Y estamos viendo cómo, ayer vimos cómo Ruth fue a espigar a los campos, y por casualidad, fíjese usted, casualidades de la vida, fue a espigar a un campo de Booz. Cuando Booz lo vio, le llamó la atención, había algo diferente en esa mujer. Preguntó a su mayordomo, al que estaba encargado de los trabajadores, y le dio la noticia de que esa mujer le pidió permiso para poder espigar, para entrar en ese campo, y que desde bien temprano comenzó a trabajar y no había parado hasta ese momento. Ahí vemos cómo Ruth estuvo trabajando y tuvo una conversación con Booz. Booz le llamó, le hizo saber, le extendió una gracia, el favor, porque Booz se había enterado de que era la suegra moabita de Noemí, y resulta que Noemí era pariente por parte de su esposo Elimelech, ya fallecido. Así que ese pariente cercano, ese pariente en el cual la Biblia nos revela esa palabra poderosa de Goel. Goel significa el que redime, significa redimir, el que redime, el que puede comprar el terreno, puede comprar para poder salvar conforme a esa ley del levirato, esa ley que decía que podía comprar el terreno de esa familiar que estaba en apuros, y lo podía bien, se lo podía quedar o bien se lo podía devolver. Amén. Entonces vemos que ese pariente es sumamente importante, es una palabra sumamente importante en toda la historia del libro de Ruth. Así que vamos a continuar con el versículo 12 que nos quedamos ayer. Amén. Dice así el versículo 12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz declaró esta doble bendición sobre la vida de Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Fíjese que esta oración se parece mucho a la oración que recibió de parte, la bendición que recibió de parte de Dios, la recibió Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 3, vemos que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las tierras toda la familia de la tierra. Esta bendición, la cual vemos que no solamente es una bendición, son 5 bendiciones en estas palabras de Dios hacia Abraham. Y en cierta manera Booz está comparando a Ruth con Abraham. ¿Por qué? Porque él le dice que se había enterado de cómo ella había hecho con Noemí a la hora de quedarse viuda, a la hora de seguirla,
de no dejarla abandonada, desamparada, dejando su tierra, dejando su parentela, para ir a una tierra extranjera, así como Abraham, así como Dios le mostró, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él no dudó, tuvo fe, confianza en Dios, y Dios le llevó hacia la tierra prometida. Así, fíjese cómo esa comparación de voz con Abraham acerca de la vida de Ruth, la moabita, le hace una expresión que es una expresión muy típica en Israel. Y dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es decir, Ruth confió y Ruth entregó su vida a Dios y también por el pueblo de Israel. Esa palabra tremenda, ese versículo que encontramos donde Noemí le está insistiendo de que se quedara en Moab, que se quedara con sus familiares, que tuviera una vida nueva, que pudiera casarse, pero ella dijo algo sumamente poderoso, y es que le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, ante esa declaración, esa confirmación, ella estaba aceptando al Dios de Israel, rechazando los dioses paganos con los cuales se había criado, y ella vino a buscar, a refugiarse bajo esas alas, las alas del Dios de Israel. Entonces encontró esa protección bajo esas alas. Ha venido bajo esas alas, le dice voz. En Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús está orando por Jerusalén. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Asimismo, como cada mañana oramos el Salmo 91, en el verso 4 asimismo dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. Bajo sus alas estarás seguro. Es una expresión hebrea, una expresión que quizás para nosotros no tiene... Entendemos el sentido, pero para ellos es sumamente importante en el contexto, porque es como Dios, como Jesús oró, como esa gallina que pone a los polluelos bajo sus alas para cubrirlos de esa lluvia, para cubrirlos del frío, para cubrirlos del calor, del sol. Así que esa expresión también es muy importante de cara a Devoz, que es símbolo de Cristo, y a Ruth, que es el símbolo de la iglesia. Y eso, como Dios nos está diciendo a nosotros, habéis escogido al Dios de Israel, por tanto estáis bajo sus alas, o habéis venido a refugiar bajo sus alas. Y eso es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida. Entonces, así como Ruth fue al Dios de Israel, buscó refugio en el Dios de Israel, buscó la protección en el Dios de Israel, buscó la seguridad en el Dios de Israel. Yo le pregunto a usted, ¿dónde estamos buscando nuestro refugio? ¿Dónde queremos refugiarnos nosotros? ¿Será que verdaderamente estamos refugiándonos bajo las alas del Altísimo? ¿Nos estamos refugiando bajo las alas del Dios de Israel? ¿O nos estamos refugiando en nuestra cuenta bancaria? ¿Nos estamos refugiando en nuestros talentos, nuestros dones? ¿Nos estamos refugiando en nuestras habilidades? ¿Nos estamos refugiando en nuestro intelecto? ¿Nos estamos refugiando en las cosas materiales? ¿Dónde estamos refugiándonos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza, nuestra seguridad? Que podamos meditar en esta mañana si realmente nuestra confianza está en el Dios de Israel. El verso 13 dice así: y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni una como de tus criadas. Me has consolado, le dice Ruth, porque has hablado al corazón de tu sierva. O sea, el favor de Booz a Ruth, en el versículo 11, volvemos a repetir de que él vio todo el bien que hizo a su suegra después de la muerte de su marido. Por ese versículo 11 vemos que Booz comienza a derramar toda esa gracia sobre la vida de Ruth. Aquí la palabra consolar en el hebreo es naham, que significa confortar, calmar, tranquilizar, alentar, aliviar, animar.
Eso es lo que significa consolar. Entonces cuando Ruth le está diciendo, me has consolado, es decir, me estás confortando, me estás calmando, estás trayendo tranquilidad a mi vida. ¿Por qué? Porque yo no soy como una de tus siervas. Yo soy moabita. Yo estoy fuera del pacto del Dios de Israel. Yo estoy fuera sin esperanza. ¿Quién soy yo? Yo no soy digna. Entonces ella le dice, aunque yo no soy como una de tus criadas, no soy digna. Esa era la condición de Ruth, estaba fuera del pacto. Ella era gentil, ella era moabita, estaba sin esperanza. Y así podemos encontrar y meditar algo similar a este pasaje, al pasaje del hijo pródigo. Esa historia donde el hijo toma la herencia por adelantado del padre, se va, la malgasta, acaba en el peor de los estados, deseando comer las algarrobas de los cerdos, y dice ese mensaje, esa oración, ese pensamiento en Lucas capítulo 15, verso 19, donde el hijo pródigo dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así que vemos que Ruth le está diciendo a Boaz, yo no soy ni siquiera como una de tus criadas. No soy digna. Asimismo, Ruth abre su corazón. Ruth está expresando ese favor inmerecido. No era digna de ella. Entonces vemos que Ruth llevaba una vida atribulada, una aflicción, desde la muerte de su esposo en Moab, siguiendo a una viuda anciana, hacia una tierra diferente, hacia un país diferente, dejando su familia, dejando su tierra, dejando a sus dioses. Y viene atribulada a una nación y comienza a hallar tanta gracia, ese consuelo de parte de vos. Asimismo nosotros recibimos ese consuelo de parte de Dios en el momento que reconocemos que solamente a través de la gracia de Dios podemos alcanzar la misericordia. Puede ser aniquilada esa aflicción en nuestras vidas. En 2 Corintios 1:6 dice la palabra, pero si somos atribulados es por vuestra consolación y salvación. O sea, esa tribulación viene para poder ser consolados, para que podamos ser animados, para que podamos ser aliviados de esa carga. El verso 14 dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Booz le dijo a Ruth, ven aquí. Y sabemos en el contexto, la escritura nos enseña que en la cultura hebrea cuando alguien te invita a la mesa es una gran honra, un honor muy grande. Entonces cuando ella fue llamada por Booz, el dueño de todas esas tierras, un hombre rico, un hombre pariente, un goel, le invita a sentarse con ellos a comer. Para Ruth, que se consideraba indigna, una gentil, poder sentarse con el resto de los jornaleros, para ella fue algo sumamente importante, muy interesante, que vamos a ir descifrando más adelante. Le dice Booz, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Esta palabra vinagre es del hebreo hametz y es un vino agrio. Y es un vino agrio o más se le parece a una salsa. Y esa salsa o vino agrio en el cual ella mojaba el pan, la traducción, es un vino. La traducción que han puesto aquí, vinagre, no es exactamente, pero es un vino agrio. No llega a ser vinagre, pero bien se le parece. Y por eso la traducción. Pero que sepamos que es como una salsa que se mojaba el pan. Como le dice, como le invita Booz a Ruth que moje su bocado en el vinagre. Entonces cuando Ruth reconoce que no es digna, Booz, fíjese en este verso, Booz le saca pan y vino. ¿A qué le suena eso? El pan y el vino. A la Santa Cena, a la Cena del Señor, a ese pacto en su sangre.
pan y vino. Por eso cuando vos le dices, ven, moja tu bocado en el vinagre, ella no se sentía digna como moabita, como extranjera, como gentil. Ella no se sentía digna de tanta gracia. Pero así como nosotros no nos sentimos dignos a causa de nuestro pecado, viene Jesús y nos dice, saca pan y vino y ven a este pacto de promesa, este pacto de sangre que yo he derramado por ti. Para volver a entrar en ese pacto. ¡Wow! Tremendo, poderoso, ¿verdad? Dice que ella comió hasta que se sació y le sobró. O sea, comió lo suficiente para quedar satisfecha. No en un sentido de glotonería, sino, imagínense, llevaba todo el día trabajando. Desde la madrugada y llegó el momento de comer. Ella comió para recobrar fuerzas. Dice que le sobró. Le sobró. Y esto es sumamente importante que ya veremos más adelante. Entonces, fíjese que nosotros cuando estamos en Cristo, Cristo nos da vida para saciarnos. Su palabra dice que nos dio vida y vida en abundancia. Vida para sobrar, vida para poder gozarnos en la abundancia. Entonces, ella no se olvidó de su suegra porque le sobró, le reservó una parte de la comida que ella misma se podía haber comido, pero dice que se sació, tuvo bastante y le sobró. Y esto también es sumamente importante porque en la cultura hebrea es normal que alguien pueda llevarse un poco de comida a su casa de la cual ha sido invitada. Es algo normal. Es el famoso tupper, ¿no? que nos llevamos, la fundita que nos llevamos, ¿verdad? Es sumamente importante lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Sabes? Cuando bebemos nosotros del amor de Cristo hasta saciarnos, encontramos que aún nos quedan reservas. Aún podemos dar a alguien. Aún podemos, de lo que tenemos, podemos dar. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, podemos dar. Podemos predicar. Podemos dar sanidad. Podemos dar liberación. Podemos dar palabras de bendición. Podemos dar palabras para saciar corazones sedientos. Por eso es necesario que nosotros estemos saciados. Estemos saciados de la presencia de Dios. Porque de lo que tenemos es lo que vamos a dar. De lo que recibimos es lo que vamos a dar. Y recuerden que la palabra nos dice que es mejor dar que recibir. Así que llénese de Cristo, llénese de la presencia de Dios, llénese del Espíritu Santo para que usted pueda impartir de lo que usted es. Recuerden algo que siempre les digo, que podemos hablar de lo que conocemos, pero impartimos de lo que somos. Y si somos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que vamos a impartir. Si somos llenos de fe, eso es lo que vamos a impartir. Si nos llenamos de palabra de la Biblia, vamos a impartir palabra de la Biblia, vamos a impartir vida. Pero si nos llenamos del chisme, de la murmuración, del pleito, de la contienda, de pecado, pues eso es lo que vamos a dar. No vamos a tener que dar gran cosa. No vamos a tener que dar bendición. Así que llénese de la presencia del Señor. Amén. Verso 15. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Entonces las instrucciones que aquí vemos de Booz hacia sus criados demuestran una consideración especial hacia Ruth. Él ya sabía de que Ruth era la nuera de Noemí, esa familia, esa pariente de parte de Elimelech, del esposo que ya había fallecido. Y le dice algo, deja que recoja de las gavillas, es decir, de esas gavillas que ya fueron recogidas, esos manojos ya fueron recogidos, fueron atados, dice, y dejándole, como si fuera accidentalmente, y dejándole para que ella vaya también recogiendo, porque así decía la ley. En Levítico capítulo 9 podemos ver esa ley, perdón, Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, la ley la cual Dios tenía cuidado de los pobres, en el cual cada vez que se segaba, se cosechaba, las esquinas de los campos se tenía que dejar para los pobres, y todo lo que iba quedando atrás de los segadores, los pobres también podían entrar al campo y poder recogerlo para ellos. Así que le dijo, no le avergoncéis. Y esto también nos dice la Escritura. Aquel
que confiesa en Cristo no será avergonzado. En Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, usted confíe en el Señor. Cuando usted se entrega al Señor, no será jamás avergonzado. No seremos jamás avergonzados. Dios nos guarda. Y por mucho que el enemigo quiera levantarse a avergonzarnos, por mucho que el enemigo quiera venir con palabras recordándonos el pasado, recordando nuestro pecado, va a querer avergonzarnos, no va a poder. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, en el favor del Señor. Amén. Verso 16 dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Amén. Esos manojos que accidentalmente iba a caer para que ella pudiera recogerlo. No solamente de las obras, sino de aquello que ya habían recogido, habían trabajado, también podía recibir ese favor. Entonces, el hecho de que la dejara caer así disimuladamente y no avergonzarla, no reprenderla, era para que vos no quería de cierta manera deshonrar su dignidad. O sea, suficiente ya tenía Ruth de la calamidad que estaba pasando, de ser viuda, una tierra extranjera, siendo gentil en medio del pueblo de Israel. Entonces, no quería deshonrarla más todavía, no quería avergonzarla, sino lo que él quería era demostrar más favor, más gracia sobre su vida, por el hecho, pues vamos a repetir, por el versículo 11, de lo que ella había hecho por su suegra, dejando su tierra, su parentela, para venir al pueblo de Israel y cobijarse bajo las alas del Dios de Israel. Así que vos permitiría que Ruth recogiera esa poca más espigas de lo que normalmente podía recoger de las obras que estaban quedando. Entonces aquí vemos la generosidad, más generosidad de lo que la ley decía, de que solamente las esquinas y de lo que iban dejando atrás, sino que él quería honrarla, quería bendecirla más todavía. El verso 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Dice que espigó pues en el campo hasta la noche. ¿Ruth recibió gracia de voz? Sí. ¿Ruth recibió la gracia de los jornaleros? Sí. Pero queda algo claro, que Ruth trabajó muy duro. Desde la madrugada, dice, hasta la noche. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Ruth se ganó. Ruth se ganó esos granos. Ruth se ganó ese sustento en ese día. En Proverbios capítulo 22, verso 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Qué importante es trabajar y trabajar duro. Qué importante es poder ser diligente en aquello que Dios nos ha puesto. Delante de los reyes estará, recibirá honra, recibirá palabras de afirmación, palabras las cuales puedan exaltar su trabajo. Y no solamente eso, no solamente Ruth estuvo trabajando desde la madrugada hasta la noche, sino que después de ese largo día de trabajo, dice que desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. O sea, no paró de trabajar en todo el día recogiendo esas espigas hasta la noche, sino que después se sentó para desgranar, o sea, sacar el grano de las espigas. Y eso realmente es una tarea más laboriosa. Entonces vemos aquí la actitud trabajadora de Ruth, la cual enseña a la iglesia a trabajar, enseña a la iglesia a que no sea una iglesia perezosa, que no sea una iglesia que se quede con las manos sentadas, con las manos cruzadas, sentado esperando la bendición de Dios. Dios bendice, pero también nuestra parte tenemos que hacer. No seamos una iglesia perezosa. Dice que recogió como una efa. Una efa en la medida actual, algunos escritores, traductores, comentaristas, vienen a decir que era unos 20, entre 20, otros dicen 30, 35 kilos. Lo interesante es que era lo suficiente para que dos mujeres pudieran vivir durante una semana de ello. O sea que la cantidad de cebada fue sumamente importante.
Verso 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, ella se quedó saciada como vimos anteriormente y lo que sobró no quiere decir que le dio la sobra, sino que apartó una porción para ella de lo que era su plato, ella quedó satisfecha y le apartó para su suegra. Aquí vemos también que Ruth no solamente era trabajadora, sé que Ruth amaba a Noemí y lo demostró de esta manera, mostrando esa generosidad hacia Ruth. El verso 19, y le dijo a su suegra, le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien he trabajado es Booz. ¡Wow! ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has espigado? Le está preguntando Noemí a Ruth. Entonces, Noemí se quedó sumamente impresionada por la gran cantidad, por el resultado del trabajo de Ruth. La cantidad de grano recogido indicaba de que el dueño de esa tierra había sido sumamente bueno con Ruth. Eso indicaba de que había hallado gracia para poder permitirle recoger tanto. Recuerde que no solamente recogió para ella, sino que recogió también una cantidad importante como para poder comer una semana. Entonces vemos que Noemí se da cuenta de que esa persona había sido realmente generoso, había sido bueno. Entonces le dice, bendito sea el que te ha reconocido. O sea, fíjese aquí, anteriormente vimos como Ruth era la que se lamentaba. Noemí era la que se lamentaba, la que dijera, cuando le vino a la ciudad, entró a la ciudad, las mujeres le vinieron a ver, le dice, bueno, ¿no es esta Noemí? Y ella dice, no me llame Noemí, llamadme Mara, porque estoy amarga, porque Jehová me ha afligido. Y estaba lamentándose de su condición. Fíjese que pasó del lamento, pasó a la bendición. Pasó de la amargura a la bendición. Y vemos como ella comenzó a alabar a Dios por la vida de esa persona, de que le dio ese permiso, le dio esa gracia para poder tener ese alimento generoso. Estamos viendo cómo Ruth se dio cuenta de que esa aflicción comenzó a ser para bien. En Romanos 8:28 encontramos ese famoso versículo que todo el mundo conocemos, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay ninguna aflicción en nuestras vidas que no ayude para bien. No hay nada que ocurra. Quizás no lo entendamos en ese momento, pero después vemos que Dios ha estado obrando y que ha sido para bien. Nos ayuda para bien, como dice la Escritura. Dice, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz, le dice Ruth a Noemí. El verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Sea bendito de Jehová. Fíjese que nuevamente Noemí está bendiciendo. Noemí está reconociendo la mano de Dios en su vida. Y por eso ella levanta esa alabanza. Bendito el Dios, bendito de Jehová. Aquella persona que ha sido benevolente. Esa persona que no ha rehusado hacerle gracia, misericordia. Aquella persona que no ha rehusado darle favor a causa de los muertos, a causa de sus difuntos maridos. Amén. A pesar de que su directo familiar, que era Elimelech, hablando de Booz, él dio gracia a los que eran parientes, a su esposa viuda, a su nuera viuda, y por tanto ella levanta esta oración, bendito
Entonces aquí vemos que Noemí recobra la esperanza. ¿La esperanza por qué? Porque dice él, el que redime, el redentor, el pariente, es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. O sea, el que tiene el derecho a redimir, el que tiene derecho a comprar las propiedades de Elimelech. Quizás ya esas propiedades ya habían sido vendidas para pagar las deudas. Ese terreno quizás que fue vendido para poder avanzar, para poder subsistir. Y Noemí le explica a Ruth lo que era la ley del levirato, la ley en la cual es la ley de redentor, del familiar que redime, el familiar que puede comprar, el familiar que puede obtener la herencia y el nombre. Amén. Ya explicamos anteriormente lo que significaba la ley del levirato. Entonces Noemí vemos que está esperanzada, porque Booz era su pariente cercano. Imagínense cuando ella le pregunta, en qué campo estuviste espigando? ¿Dónde estuviste trabajando? Ah, estuve en el campo de Booz. Ruth no sabía quién era Booz, pero Noemí sí. Imagínense esa tristeza que ella tenía, esa aflicción que ella tenía de todo lo que le había tenido que pasar en la vida. Cuando escucha esa palabra, ese nombre Booz, wow, algo tuvo que encenderse su corazón nuevamente. Ya no era esa amargura que tenía, sino que ahora se convierte en una esperanza, porque escuchó el nombre de ese pariente cercano, el que puede redimir. Y además se dice, como hemos visto en la escritura, Booz era un hombre rico, era un hombre influyente. Entonces él podía rescatarlas, él podía comprar su herencia, él podía darle un nuevo comienzo. Fíjese esa esperanza que nació en el corazón de Noemí. Y eso justamente es lo que hizo Jesús con nuestra vida. Él nos redimió, Él nos compró y nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, tenemos una nueva vida por delante, tenemos una nueva oportunidad de cambiar nuestra historia, una nueva oportunidad de esperanza, de saber de que Cristo nos ha dado una vida en abundancia y que podemos disfrutarla. Tenemos una nueva oportunidad, tenemos esperanza. Entonces, esa esperanza que las viudas tenían, que recobraron al enterarse de que Booz era el pariente del Goel, esa misma esperanza está centrada en una persona y su nombre es Jesús de Nazaret. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de salvación, nuestra esperanza de redención. Nuestra esperanza es estar un día con Él sentado en la mesa. Amén. Verso 21. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. O sea, no solamente Ruth está diciendo, no, me dejó recoger en su campo, me hizo sentarme y me dio de comer lo suficiente para que pueda traerte lo que había quedado, sino que además le dice, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. O sea, las cosechas de la cebada y del trigo. O sea, iba a tener una temporada larga en la cual se estaba asegurando el sustento. Y esas cosechas de cebada y de trigo eran entre la primavera y el verano. O sea, desde marzo hasta julio actualmente sería, ¿no? Entonces, eso, como he dicho, provocaría que ellos tuvieran suficiente grano para las dos. Pero ahora esas labores, ese trabajo, y tenía otra perspectiva. Ya no iba a hacer trabajar por trabajar, sino que estaba motivada por la esperanza de que iba a ser redimida, de que Booz era el pariente, era el Goel cercano que podía redimirle, siendo rico, siendo un hombre influyente, un hombre importante en la ciudad. Entonces fíjese que su trabajo ya no era simplemente recoger espigas, tenía la esperanza de redimir. Entonces Dios, fíjese que usa a Ruth para cambiar la amargura de Noemí en gratitud. Ruth es usada por Dios para cambiar la incredulidad en fe, su desesperanza en esperanza. ¿Cómo cambió la historia en un momento?
cómo cambió la vida de Noemí en un momento. Simplemente porque ella confió en el Dios de Israel. Y eso es lo que ocurre cuando una persona, cuando usted y yo confiamos en el Señor, cuando obedecemos su voluntad. Dios puede cambiar cualquier situación. Puede cambiar, como dice la Escritura, su lamento en baile. Puede cambiar su derrota en victoria. Dios puede cambiar su vida completa si verdaderamente usted confía en el Señor. Amén. Verso 22 y 23 dice: Y Noemí respondió a Ruth su nuera: Mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, Ruth no solamente escuchó el ofrecimiento de Booz de que estuviera trabajando con sus criadas, espigando con sus criadas, sino que también escuchó el consejo de su suegra Noemí, que no se fuera a otros campos, sino que estuviera espigando todo el tiempo de la cosecha con Booz. Y fíjese que termina diciendo: hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. Y justamente eso acaba en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo de Shavuot, en la fiesta de la cosecha. Poderoso, ¿verdad? Este capítulo 2 podemos regocijarnos en el Señor, porque tenemos un pariente cercano, un Goel, un Redentor, que nos redimió, nos compró del pecado y nos dio vida. Qué bueno este capítulo 2, porque podemos ver que así como la moabita Ruth no fue rechazada en el campo de Booz, asimismo nosotros no somos rechazados. En Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, nosotros cuando acudimos a Dios, Él no nos echa. Podemos estar tranquilos en el campo de nuestro Goel, de nuestro pariente cercano. Tenemos todo el sustento que necesitamos. Nos asegura el sustento para nuestras vidas. Nos asegura la paz, nos asegura el bienestar, nos asegura la prosperidad, la sanidad, cuando estamos descansando, cuando estamos bajo su protección, bajo sus alas. Amén. Fíjese, qué coincidencia, ¿verdad? Hemos visto en este capítulo 2. Coincidencia, qué casualidad, o más bien tendremos que decir causalidad. En esta historia que ya estamos viendo que no simplemente es una historia de amor, sino es una historia de redención, es una historia de salvación. Así que podamos gozarnos el día de mañana. Vamos a seguir viendo esta historia poderosa y creer que Dios tiene soluciones para nuestra vida y que nada sucede por casualidad. Dios tiene el control de todo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un pariente cercano que nos redime, que nos redimió en la cruz del Calvario. Hoy estamos delante de tu presencia, agradecidos porque hallamos gracia. Así como Ruth halló gracia delante de vos, nosotros hemos hallado gracia delante de ti. Ayúdanos, Señor, este día a seguir meditando en tu bondad, en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia sobre nuestras vidas. Te doy gracias por cada hermano y hermana que están, Señor, viendo este momento, Padre, tan hermoso en nuestras vidas. El poder darnos cuenta de que aun siendo indignos, tú extendiste tu gracia y tu favor a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, que hoy sea un día de bendición, un día de estar en tu presencia, recibiendo de tu savia, recibiendo de tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amados. Hasta aquí el fruto fiel de hoy. Espero que hayan tomado nota de lo que hemos estado aprendiendo hoy y que tenga un día de descanso, pero un día en la presencia del Altísimo. Amén. Reciban un cordial saludo de la pastora. Les amamos, les bendecimos. Shalom.